Mi nombre es Miguel Harden. Bueno, eso es lo que dice mi licencia. Para todo el mundo en la carretera he sido el Capi o Miguelón durante los últimos 17 años. 17 años sintiendo el ronroneo de un motor diésel bajo mis pies, viendo amaneceres en más estados de los que algunos visitan en toda su vida. Hoy no era diferente. El Freightliner Cascadia se sentía como una extensión de mi propio cuerpo, una bestia de acero y cromo que conocía de memoria. Llevaba una carga de bobinas industriales, pesadas y firmes, amarradas en la plataforma. Un viaje más. Guadalajara era el destino. Solo otro día en la oficina. Una oficina con un parabrisas por ventana y un sinfín de líneas amarillas en el suelo. El aire de la mañana de octubre era frío, de ese que se te mete en los huesos si dejas la ventana abierta, y olía a pino y a tierra mojada aquí arriba, en las montañas más allá de la Marquesa. El café de termo ya estaba tibio, pero cumplía su función. Le di un sorbo largo, sintiendo el amargor familiar. Jacqueline me había llamado hace una hora, justo antes de que perdiera la señal. Su voz todavía resonaba en mi cabeza, recordándome que no me olvidara de la cena con su hermana el sábado. Sonreí. Era increíble cómo las pequeñas cosas de la vida, las rutinas, te anclan. La voz de tu esposa, el sabor del café recalentado, el peso del volante en tus manos, son el lastre que te mantiene cuerdo en la soledad de la carretera. Afuera, el paisaje era una postal. Los árboles trepaban por las laderas, envueltos en una niebla baja que el sol apenas comenzaba a disolver. Era hermoso de una manera cruda, salvaje, una belleza que he aprendido a respetar. El zumbido de la radio era mi única compañía, una estación de rancheras que apenas se escuchaba entre la interferencia de las montañas. Canturreaba una canción que no conocía mientras mis ojos barrían el camino, los espejos, el tablero, todo en orden. La temperatura del motor, la presión del aceite, los frenos de aire, todo en verde. El camión era mi socio y yo lo cuidaba bien. Es una relación de confianza. Si tú lo mantienes, él te mantiene vivo. He visto a muchos novatos olvidar eso. Tratan a sus máquinas como simples herramientas y tarde o temprano, la carretera les pasa factura. Yo no. Este Cascadia y yo hemos cruzado el país juntos. Hemos enfrentado tormentas de nieve en el norte y calores infernales en el desierto. Era más que mi camión. Era mi caparazón. La música se cortó de repente. No fue un fundido como cuando pierdes la señal. Fue un corte seco, abrupto. En su lugar, un zumbido agudo llenó la cabina. Un sonido que me hizo arrugar la nariz. No era la estática normal, granulada. Era un silbido limpio, casi electrónico, que subía y bajaba de tono como si estuviera buscando algo. Jugueteé con el dial, pasando por todas las frecuencias. AM, FM, nada. Solo ese ruido penetrante, que parecía vibrar directamente en mi cráneo. Era molesto, pero lo achaqué a las antenas de comunicación que hay por aquí. A veces interfieren con todo. Pensé en apagar la radio, pero algo en ese sonido me mantuvo escuchando, una extraña curiosidad. Entonces el zumbido se detuvo. El silencio fue casi más ensordecedor. Duró apenas un segundo, tal vez dos, y luego una sola palabra salió de los altavoces. No era la voz de un locutor, no tenía música de fondo. Era una voz plana, sin emoción, como de una computadora, pero sonaba distorsionada, rota. La palabra fue evacuar. Eso fue todo. Ni una explicación ni una ubicación, solo evacuar. Se repitió una vez más con el mismo tono monótono y metálico, y luego la radio volvió al silbido agudo de antes. Me quedé mirando el tablero con la mano todavía en el dial. ¿Qué demonios fue eso? ¿Una alerta de emergencia? ¿Una prueba del sistema? No había sentido ningún temblor. No veía humo en el horizonte. Mi primer instinto fue buscar una explicación lógica. Quizás un derrame químico más adelante, o un deslave por las lluvias recientes. La palabra evacuar te pone en alerta, pero en mi trabajo, la paciencia es clave. El pánico es tu peor enemigo. Miré a los otros autos en la carretera. Nadie parecía haber reaccionado. Un sedán me rebasó a toda velocidad. El conductor ni siquiera me miró. Un autobús de pasajeros seguía su camino tranquilamente en el carril contrario. Quizás la transmisión fue solo para una frecuencia específica, la mía. ¿Pero por qué? Mi radio no es nada especial. La idea me inquietó. Una pequeña astilla de ansiedad clavándose bajo mi piel. Decidí ignorarlo por el momento. Tenía que concentrarme en la carretera. Justo adelante, la boca del túnel de la Marquesa se abría en la ladera de la montaña como una herida oscura. Siempre me ha dado una sensación extraña pasar por estos túneles. El mundo exterior desaparece y solo existes tú, tu máquina y un círculo de luz al final. El sonido cambia. El aire se siente más pesado. Encendí las luces delanteras, su haz blanco cortando la penumbra que se avecinaba. El camión entró con un rugido que fue amplificado por las paredes de concreto.
Las luces naranjas del techo del túnel pasaban sobre mi cabeza en un ritmo hipnótico. Todo parecía normal. Las mismas paredes manchadas de hollín, el mismo olor a humedad y gases de escape. La ansiedad que sentí por la radio comenzó a disiparse, pero la sensación de normalidad no duró. A unos 200 metros dentro vi una hilera de luces de freno rojas. Brillaban intensamente en la oscuridad, creando un resplandor fantasmal. Instintivamente mi pie se movió al freno. El sistema de aire siseó y las 18 ruedas comenzaron a reducir la velocidad de la bestia de varias toneladas. No fue una frenada brusca, sino un atasco. El tráfico estaba completamente detenido. Genial, pensé. Un accidente. Esto iba a costarme horas. Apoyé las manos en el volante, soltando un suspiro de frustración. Miré por los espejos. Detrás de mí, más autos comenzaban a acumularse, sus faros iluminando mi remolque. El túnel se estaba convirtiendo en un estacionamiento. Fue entonces cuando vi el problema. Cruzado en medio de los dos carriles, bloqueando completamente el paso, había un camión cisterna. No parecía chocado, no había señales de un impacto violento. Simplemente estaba ahí, en una posición imposible, como si el conductor se hubiera quedado dormido y hubiera girado el volante bruscamente. Su cabina apuntaba hacia la pared. La gente comenzaba a bajarse de sus coches, una mezcla de curiosidad e impaciencia en sus rostros. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, otros gesticulaban molestos por el retraso. Yo me quedé en mi cabina. La regla número 1 de un camionero en una situación así es no abandonar el vehículo a menos que sea absolutamente necesario. Mi cabina era mi isla de seguridad. Un hombre con una chaqueta de cuero se acercó al camión cisterna gritándole algo al conductor, pero no podía oír qué decía. Vi a una familia salir de una camioneta, la madre tratando de mantener a sus hijos cerca. El ambiente era de molestia, no de miedo, pero algo se sentía mal, una tensión subyacente que no podía explicar. Era el silencio entre los bocinazos, la forma en que la gente se movía, con una extraña vacilación. Observé con atención, mis nudillos blancos sobre el volante. El hombre de la chaqueta de cuero golpeó la ventanilla del conductor del cisterna. No hubo respuesta. Se encogió de hombros y se dio la vuelta caminando de regreso a su auto. Y entonces todo se fue al infierno. El primer grito no sonó humano. No fue un grito de dolor o de sorpresa. Fue un alarido gutural, primitivo, que rebotó en las paredes del túnel y me heló la sangre. Todos se giraron hacia el origen del sonido. Venía de la parte trasera del atasco, donde la oscuridad era más densa. Vi una figura correr erráticamente entre los coches. No corría huyendo de algo, corría hacia alguien. Se abalanzó sobre un hombre que estaba de pie junto a su coche. No fue una pelea, fue un ataque, como un animal depredador sobre su presa. Cayeron al suelo fuera de mi vista, pero el grito fue reemplazado por un sonido húmedo y horrible. El pánico estalló como una ola. La gente empezó a gritar de verdad, ahora sí con terror. Corrieron de vuelta a sus coches tratando de cerrar las puertas con torpeza, pero ya era tarde. Más ataques comenzaron a ocurrir, de persona a persona. Un hombre de traje mordiendo el cuello de una mujer. Una joven que se levantaba del suelo con la cara ensangrentada y se lanzaba contra el hombre que intentaba ayudarla. No tenía sentido. No era una pelea. No era un motín. Era una carnicería sin motivo aparente. Mi mente luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un tambor salvaje en el silencio repentino de mi cabina. Instintivamente presioné el seguro de las puertas. El clac del mecanismo fue un sonido ridículamente pequeño en medio del caos, pero me ofreció una pizca de consuelo. Estaba a salvo aquí arriba, en mi fortaleza de metal y cristal. Podía ver la masacre desarrollarse debajo de mí como una película de terror. La gente ya no intentaba huir. Se estaban atacando unos a otros sin piedad con una ferocidad que nunca había visto. Sus movimientos eran espasmódicos, torpes pero increíblemente rápidos. Sus ojos, cuando podía verlos a la luz de los faros, estaban vacíos. No había ira ni odio, solo un hambre vacía, una necesidad depredadora. Y entonces las luces se apagaron. Todas, las luces naranjas del techo del túnel parpadearon una vez y murieron. La oscuridad fue total, absoluta. Por un instante, el único sonido fue el eco de los últimos gritos y luego un silencio aterrador. El motor de mi camión seguía en marcha, un murmullo bajo que era mi única conexión con la normalidad. Mis propios faros y los de los coches de atrás eran ahora las únicas fuentes de luz, creando largas y espeluznantes sombras que bailaban en las paredes. La oscuridad no trajo calma, hizo que el miedo se multiplicara, porque ahora el horror tenía donde esconderse. Podía oírlo, aunque no pudiera verlo. Los gruñidos, los golpes sordos, el sonido de cristales rompiéndose. Un nuevo olor llenó el aire, se filtró en la cabina, denso y desagradable. Era metálico,
como el de la sangre pero con algo más, un toque químico, agrio como de cables quemados u ozono. Me revolvió el estómago. Me tapé la nariz con el dorso de la mano, pero era inútil. El olor lo impregnaba todo. Era el olor de la violencia, el olor de algo que iba terriblemente mal a un nivel fundamental. El aire mismo se sentía contaminado, hostil. Empecé a sentirme atrapado. El espacio de la cabina, antes tan reconfortante, ahora se sentía como un ataúd. Mis manos sudaban resbalando sobre el cuero del volante. Afuera, en los haces de luz, el movimiento continuaba. Figuras que se arrastraban, que se tropezaban, que se levantaban con una persistencia antinatural. No podía distinguir quién era quién. Solo eran siluetas de pesadilla moviéndose en un escenario infernal. Un coche intentó dar marcha atrás, su bocina sonando desesperadamente. Chocó contra otro vehículo con un fuerte estruendo de metal. Vi una mano golpear su ventanilla desde fuera. Luego otra y otra. El cristal se agrietó y finalmente cedió. Los gritos del interior del coche fueron ahogados rápidamente. Tragué saliva, un nudo de puro terror en mi garganta. No podía quedarme aquí. Pero, ¿a dónde diablos podía ir? Un golpe sordo contra el lateral de mi remolque me hizo saltar en el asiento. Sonó como si alguien hubiera tirado una piedra pesada contra el metal. Esperé, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. Quizás fue solo un eco, un pedazo de algo que cayó. Traté de calmarme, de decirme a mí mismo que estaba a salvo. Estaba a casi 3 metros del suelo. Nadie podía alcanzarme aquí. La idea era lógica, pero mi instinto animal gritaba que estaba equivocado. El peligro no estaba solo ahí fuera, se estaba acercando. El silencio se rompió con un sonido que nunca olvidaré. Un arañazo, lento, deliberado, raspando la pintura de la puerta de mi cabina. El sonido estaba justo a mi lado, al nivel de la ventanilla. No podía ser una persona. La puerta del Cascadia es enorme, alta. Para llegar ahí, alguien tendría que haber trepado por el lateral. Y el sonido no era el de unos zapatos de goma buscando apoyo. Era agudo, como uñas, o algo peor, arrastrándose por el metal. Mi sangre se convirtió en hielo. Giré la cabeza lentamente, mis ojos fijos en la ventanilla oscura. No podía ver nada, solo el reflejo de las luces del tablero en el cristal. Pero podía oírlo. Podía sentir la vibración a través del marco de la puerta. Estaba ahí. Algo estaba ahí fuera intentando entrar. El arañazo se detuvo. Hubo un momento de silencio absoluto que me pareció una eternidad. Podía oír los latidos de mi propio corazón, fuertes y rápidos, como un animal enjaulado. Luego, un golpe, fuerte, justo en la ventanilla. Grité, un sonido ahogado y patético. Me eché hacia atrás en mi asiento, tan lejos como pude de la puerta, mis ojos desorbitados por el pánico. Otro golpe, más fuerte esta vez. Pude ver una fina telaraña de grietas aparecer en el cristal de seguridad. No era una mano humana. La forma del impacto era extraña, concentrada en un solo punto, como si lo estuvieran golpeando con una roca o un hueso. El miedo se convirtió en una energía frenética. Ya no pensaba, solo reaccionaba. Tenía que salir de ahí. La cabina ya no era una fortaleza, se había convertido en una trampa. La cosa de fuera volvió a golpear el cristal, y esta vez un trozo pequeño se desprendió y cayó en mi regazo. No iba a aguantar mucho más. Desabroché mi cinturón de seguridad con manos temblorosas. Miré la puerta del copiloto. Estaba demasiado lejos y probablemente había más de esas cosas al otro lado. Mis ojos buscaron desesperadamente una salida, cualquier salida. Mi mirada recorrió el interior de la cabina, pasando por encima de la litera, la pequeña nevera, los compartimentos de almacenaje. Y entonces lo vi. Algo que había visto 1000 veces, pero en lo que nunca había pensado realmente. Una pequeña escotilla cuadrada en el suelo, justo detrás de los asientos. Es una trampilla de mantenimiento. Los mecánicos la usan para acceder a partes de la transmisión sin tener que levantar toda la cabina. Nunca la había usado en 17 años. Ni siquiera estaba seguro de si se abría desde dentro. Me arrastré por encima de la consola central, sintiendo los pedazos de cristal en el asiento. El golpeteo en la ventana era ahora constante, un ritmo de pesadilla que me impulsaba a moverme más rápido. Agarré el pestillo de metal empotrado en la escotilla. Estaba frío y rígido por la falta de uso. Tiré con todas mis fuerzas. No se movió. La desesperación me inundó. «Vamos, vamos, abre». Volví a tirar, esta vez usando el peso de todo mi cuerpo, gruñendo por el esfuerzo. El óxido y la suciedad que lo sellaban cedieron con un chirrido agudo que me dolió en los dientes. La trampilla se abrió una rendija. La cosa de fuera rugió, un sonido inhumano de frustración, y el cristal de la ventana finalmente se hizo añicos. No me atreví a mirar. Metí los dedos en la abertura y tiré de la pesada placa de metal. Se abrió de golpe, revelando una oscuridad total debajo. Olía a aceite rancio y a polvo.
No tenía ni idea de lo que había ahí abajo, pero era mejor que lo que estaba intentando entrar en mi cabina. Escuché el sonido de algo arrastrándose a través del hueco de la ventana rota. No había más tiempo. Me deslicé por el agujero, con los pies buscando un apoyo que no existía. Por un instante solo caí. Mi hombro golpeó algo duro y aterricé de mala manera en un pasillo estrecho y polvoriento. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Sobre mí, la escotilla seguía abierta, un rectángulo de luz tenue del interior de mi camión. Un brazo colgó por la abertura. No era un brazo normal. Era largo y delgado, de un color pálido enfermizo. Los dedos estaban torcidos en ángulos extraños, terminados en lo que parecían uñas rotas y ennegrecidas. Se movía a ciegas, palpando el aire, buscándome. El pánico me dio fuerzas. Me puse de pie a trompicones, ignorando el dolor agudo en mi hombro. Estaba en una especie de pasarela de servicio, un corredor estrecho de hormigón que corría paralelo al túnel principal. A mi izquierda, la pared sólida de la montaña. A mi derecha, una pared de concreto con puertas metálicas espaciadas cada pocos metros. No me detuve a pensar. Simplemente corrí. Me alejé de la luz de la escotilla, adentrándome en la oscuridad del pasillo de servicio. El aire aquí era aún más viciado, frío y húmedo. Mis botas de trabajo hacían un ruido sordo sobre el suelo de hormigón, un sonido que me parecía escandalosamente alto. Cada paso era un eco que anunciaba mi posición. Esperaba oír a esa cosa caer detrás de mí, perseguirme, pero no oí nada. Solo el latido de mi propia sangre en mis oídos y mi respiración agitada y entrecortada. El miedo me impulsaba, un combustible puro y primario. Apenas podía ver a 1 metro por delante de mí. Me guiaba con una mano extendida, rozando la pared fría y áspera para no tropezar. El pasillo parecía interminable. ¿A dónde llevaba esto? ¿Había una salida? ¿O me estaba adentrando más en una tumba de concreto bajo la montaña? La idea me hizo querer detenerme, volver atrás, pero la imagen de ese brazo pálido y retorcido estaba grabada a fuego en mi mente. No, no podía volver. Cualquier cosa era mejor que eso. Seguí avanzando a trompicones, el corazón amenazando con salírseme del pecho. Unos metros más adelante tropecé con algo blando y caí de rodillas. El impacto fue duro. Mis rodillas protestaron contra el concreto. Maldije en voz baja y palpé la oscuridad para ver con qué había tropezado. Mis dedos tocaron tela, una especie de mono de trabajo. Luego, piel, fría, húmeda. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Usé la linterna de mi teléfono que había logrado sacar del bolsillo con manos temblorosas. El haz de luz cortó la oscuridad y tuve que reprimir un grito. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Llevaba un uniforme de mantenimiento del túnel. Estaba tirado boca abajo, en un charco oscuro que se extendía a su alrededor. Pero no estaba muerto. Oí un gemido débil, un gorgoteo. Con cuidado le di la vuelta. La luz de mi teléfono iluminó su cara y tuve que apartar la mirada. Tenía una herida terrible en el cuello y el pecho, como si un animal lo hubiera desgarrado. Sus ojos, sin embargo, estaban abiertos y conscientes. Me miraron con una mezcla de dolor y una súplica desesperada. Intentó hablar, pero de su boca solo salió un sonido burbujeante y sangre. Se estaba ahogando. Su mano se levantó y me agarró la camisa con una fuerza sorprendente. «Por favor», susurró, la voz apenas un siseo. «No me dejes convertirme». No entendía a qué se refería. ¿Convertirse en qué? Mis conocimientos de primeros auxilios eran básicos, pero sabía que no había nada que yo pudiera hacer por él. Estaba demasiado herido, perdía demasiada sangre. La vida se le escapaba a cada segundo. El pánico en sus ojos se intensificó. Apretó mi camisa con más fuerza. Si dejo de respirar, jadeó, cada palabra una agonía. Tienes que acabar conmigo. Rápido, por favor. No dejes que me levante». Su petición me golpeó como un puñetazo en el estómago. El terror en su voz era más profundo que el miedo a la muerte. Era el miedo a lo que venía después. De repente, las imágenes del túnel cobraron un nuevo y espantoso sentido. La gente que se levantaba después de haber sido atacada. La ferocidad vacía en sus ojos. No eran solo personas volviéndose locas. Era algo más. Una infección. Una plaga. El hombre soltó un último suspiro. Su cuerpo se estremeció y luego quedó flácido. Su mano soltó mi camisa. Su pecho dejó de moverse. Se había ido. Y su última petición resonaba en mi cabeza. Una orden horrible. ¿Acabar con él? ¿Cómo? ¿Con qué? No soy un asesino, soy un camionero. Estoy solo en la oscuridad con un hombre muerto y su última y terrible petición. El haz de luz de mi teléfono tiembla en mi mano, dibujando círculos nerviosos en el suelo de hormigón. Apunto la luz a su cara. Sus ojos están vidriosos fijos en el techo. No hay aliento, no hay movimiento. Pero sus palabras, «no dejes que me levante», se repiten en mi cabeza como un eco de pesadilla. Miro a mi alrededor desesperado.
No hay nada. No tengo un arma. ¿Qué se supone que haga? ¿Golpearlo con una roca? ¿Romperle el cráneo? La idea es tan monstruosa, tan ajena a todo lo que soy, que me provoca náuseas. Siento el sudor frío recorrer mi espalda. Cada segundo que paso aquí, esperando, es una tortura. El silencio es lo peor. Un silencio denso, expectante. Mi cerebro, sobrecargado de pánico, empieza a jugarme malas pasadas. ¿Se ha movido ese dedo? ¿He oído un suspiro ahogado? Apunto la linterna a su pecho, esperando, temiendo ver el más mínimo indicio de movimiento. Nada. Sigue inmóvil un bulto de carne y tela en el suelo. Pero la semilla del terror que plantó con sus últimas palabras ha echado raíces en mi mente. Ya no es solo un cadáver. Es una bomba de relojería. Una crisálida de la que podría surgir uno de esos horrores del túnel. La necesidad de huir es abrumadora. Una fuerza física que me empuja a ponerme de pie. No puedo hacerlo. No puedo cumplir su deseo. La violencia que vi arriba no la tengo dentro de mí. Hacerle eso a un cuerpo, incluso a uno sin vida, es cruzar una línea que no sé si podría soportar. Tomo una decisión cobarde quizás, pero la única que mi mente y mi cuerpo me permiten tomar. Tengo que irme, ahora. Me pongo de pie con las piernas temblorosas, retrocediendo lentamente, sin apartar la luz del cuerpo. Cada paso es un esfuerzo. Me doy la vuelta y corro, esta vez sin mirar atrás. Corro con la culpa arañándome la garganta y el miedo a lo que dejo a mis espaldas impulsando mis pies. El pasillo de servicio continúa en una línea recta y monótona. La única variación son las puertas metálicas que paso cada 20 metros. Probé una. Estaba cerrada con llave, sólida como una roca. No hay salida fácil por aquí. Sigo corriendo, usando la pared como guía. El haz de mi teléfono rebotando salvajemente frente a mí. El aire se siente cada vez más estancado, más pesado. El sonido de mis pasos es lo único que rompe el silencio. Un recordatorio constante de que estoy aquí, solo y atrapado. De repente, la luz de mi teléfono capta algo en la pared. Una señal, pequeña, cuadrada, con una flecha blanca sobre un fondo verde y un pictograma de una figura corriendo. Una señal de evacuación. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver una simple señal. Es un ancla de cordura en este caos. Una prueba de que alguien, en algún momento, pensó en una emergencia y diseñó una salida. La flecha apunta hacia adelante y luego hacia arriba. Sigo la dirección indicada con una renovada sensación de propósito. Ya no corro a ciegas. Sigo un plan. La esperanza es algo frágil y peligroso en una situación como esta, pero me aferro a ella con todas mis fuerzas. La señal me da la energía para seguir moviendo las piernas, para ignorar el dolor en mi hombro y el ardor en mis pulmones. El pasillo termina abruptamente en un espacio más amplio. El sonido aquí es diferente. Un zumbido bajo y constante llena el aire. La vibración se siente a través de las suelas de mis botas. Es la sala de ventilación. Enormes conductos de metal corren a lo largo del techo, y en el centro de la habitación hay una maquinaria pesada, silenciosa por ahora. La señal de evacuación en la pared apunta hacia una escalera de metal que sube junto a uno de los conductos más grandes. La salida es por arriba. Siento un pinchazo de alivio. Subir significa alejarse del nivel del túnel, alejarse del horror. Me acerco a la escalera, poniendo un pie en el primer peldaño. Es entonces cuando oigo otro sonido casi ahogado por el zumbido de la maquinaria. Es un sonido húmedo, rítmico, un rasgar, un masticar. Viene de la penumbra, al otro lado de la sala. Me quedo helado, con el pie suspendido en el aire. Apago la linterna de mi teléfono, sumergiéndome en una oscuridad casi total, y escucho. El sonido continúa, constante y nauseabundo. Mi corazón, que había empezado a calmarse, vuelve a acelerarse. No estoy solo aquí. Me agacho lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible, y me asomo por detrás de la base de la maquinaria. Enciendo la linterna por una fracción de segundo, solo un destello, para ver qué hay allí. La imagen se graba en mi retina como una fotografía quemada. Hay una persona. Lleva un chaleco reflectante naranja y un casco de construcción, el equipo estándar de los trabajadores del túnel. Está agachada sobre otra figura, un cuerpo inmóvil en el suelo. La persona del casco se inclina y el sonido de masticación se hace más claro. No me ve. Está completamente absorta en su tarea. Un escalofrío recorre mi columna vertebral. A pesar del equipo de protección, sus movimientos son espasmódicos, inhumanos, pero su silueta, su forma, sigue siendo la de un hombre. Me escondo de nuevo en la oscuridad con la respiración contenida. Tengo que subir por esa escalera. Es la única salida. Pero para llegar a ella, tengo que pasar por delante de esa cosa. No puedo rodearla. La maquinaria bloquea el resto de la habitación. El pánico amenaza con paralizarme. Pienso en hacer ruido para distraerla, pero la idea de atraer su atención me aterra. ¿Y si es más rápida que yo?
¿Y si hay más de una? Cierro los ojos tratando de pensar. La cara del técnico moribundo aparece en mi mente. No dejes que me levante. Esta criatura frente a mí, este obrero, es en eso en lo que se convierten. Tengo que luchar. La idea es tan extraña, tan lejana a mi realidad de hace apenas una hora. Soy un camionero, no un soldado. Mis manos están hechas para agarrar un volante, no un arma. Pero no hay opción. Miro a mi alrededor, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. Mis ojos se adaptan lentamente a la penumbra y veo una forma larga y metálica apoyada contra la pared cerca de mí. Es una palanca de hierro, gruesa y pesada, probablemente una herramienta de emergencia para abrir manualmente las compuertas de ventilación. Es grande, torpe, pero es sólida. Es mi única oportunidad. Me arrastro hacia ella. Mis movimientos son lentos, agónicos. Cada pequeño roce de mi ropa contra el hormigón suena como un disparo en el silencio. Finalmente, mis dedos rozan el metal frío de la palanca. La agarro. Pesa una barbaridad. Levantarla sin hacer ruido es casi imposible. Lo hago centímetro a centímetro, mis músculos temblando por el esfuerzo. Una vez que la tengo en mis manos me siento un poco menos vulnerable. Sigue siendo una herramienta, no un arma, pero su peso es reconfortante. Me pongo de pie lentamente, mi cuerpo tenso como un resorte. La criatura sigue distraída. Es ahora o nunca. Doy un paso, luego otro, moviéndome en un arco para mantenerme lo más lejos posible de ella en mi camino hacia la escalera. El suelo está resbaladizo con algo que no quiero identificar. Contengo la respiración. Estoy a mitad de camino. La criatura se detiene. El sonido de masticar cesa. Levanta la cabeza lentamente, como si hubiera olido un cambio en el aire. Se gira en mi dirección. La luz tenue de emergencia que viene de algún lugar lejano del pasillo ilumina parcialmente su rostro bajo el casco. Sus ojos son dos pozos oscuros y vacíos. No hay reconocimiento, no hay inteligencia, solo hambre. Se levanta. Es más alto de lo que pensaba. Se mueve hacia mí, no corriendo, sino con un andar arrastrado y decidido, como si sus tendones estuvieran mal conectados. Un gruñido bajo y gutural sale de su pecho. Levanto la palanca con ambas manos, mi corazón golpeando tan fuerte que me duele el pecho. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para el miedo, solo para la acción. Se abalanza sobre mí, sus manos con guantes de trabajo extendidas como garras. Doy un paso atrás y balanceo la palanca con toda la fuerza que puedo reunir. El impacto es horrible, un sonido sordo y húmedo, un crujido repugnante. La palanca conecta con el lateral de su cabeza. La fuerza del golpe hace que el casco salga volando. La criatura se tambalea pero no cae. Gira su cabeza hacia mí y veo una abolladura espantosa donde lo golpeé. Pero no hay sangre, solo una sustancia oscura y espesa que se filtra de la herida. Me mira y por un segundo juro que veo un destello de confusión en sus ojos vacíos. Luego el hambre regresa y vuelve a lanzarse hacia mí. Esta vez estoy preparado. No dudo. Vuelvo a balancear la palanca, un golpe horizontal dirigido a sus piernas. El impacto le rompe la rodilla con un chasquido audible. Cae de rodillas pero sigue arrastrándose hacia mí, implacable. El miedo y la adrenalina me dominan. No quiero hacer esto. Cada fibra de mi ser grita que esto está mal. Pero la imagen del técnico moribundo me da una resolución terrible. Tengo que silenciarlo. Tengo que detenerlo. Me paro sobre él y levanto la palanca por encima de mi cabeza. Cierro los ojos y la dejo caer con todo mi peso. El sonido es algo que nunca podré borrar de mi mente. No hay gritos, solo ese ruido final, definitivo. Me quedo ahí de pie, temblando incontrolablemente, la palanca todavía en mis manos. La abro y cae al suelo con un estruendo metálico. Me apoyo contra la pared, jadeando, tratando de no vomitar. Un sudor frío me empapa la ropa. Acabo de matar a un hombre, o a algo que solía ser un hombre. La distinción no me ofrece ningún consuelo. Siento una culpa corrosiva mezclada con el alivio abrumador de seguir vivo. Después de lo que parece una eternidad, me obligo a moverme. Dejo la palanca donde cayó. No quiero volver a tocarla. Me dirijo a la escalera con piernas de gelatina y empiezo a subir. Cada peldaño es un esfuerzo. No miro hacia atrás. Subo y subo hasta que llego a una plataforma que corre a lo largo de un enorme conducto de ventilación. El conducto es lo suficientemente grande como para caminar dentro si no fuera por una rejilla gigante que bloquea el paso. La señal de evacuación apunta a lo largo de la plataforma, hacia otro pasillo. Sigo adelante, moviéndome como un autómata. El nuevo pasillo es diferente, más pequeño, con tuberías y cables corriendo por las paredes. Me lleva a un cruce. Frente a mí hay una ventana de observación de cristal grueso y reforzado, probablemente para que los ingenieros puedan inspeccionar el tráfico. Y más allá de la ventana está el otro túnel, el que va en la dirección opuesta. Por un momento, una oleada de esperanza me recorre. Quizás mi lado del túnel fue el único afectado.
Quizás al otro lado todo está bien. Me pego al cristal, mis manos dejando huellas de sudor en su superficie fría, y miro hacia afuera. La esperanza muere tan rápido como nació. El escenario en el otro túnel es idéntico al que dejé atrás. Es un cementerio de vehículos, coches destrozados, puertas abiertas, cuerpos esparcidos por el asfalto. Las luces de emergencia parpadean intermitentemente, iluminando escenas de una carnicería indescriptible. No fue un incidente aislado. Esto no está contenido. Sea lo que sea que esté pasando, está pasando en todas partes. La escala de la catástrofe me golpea con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. Estamos atrapados. Todos estamos atrapados. Mi mirada se fija en una escena particular, justo debajo de la ventana de observación. Un sedán plateado con el parabrisas roto. Escondida detrás de la puerta del conductor hay una mujer. Puedo ver su pelo rubio, su rostro pálido de terror. Está tratando de no hacer ruido, de hacerse pequeña, pero alguien la ha visto. Un joven, no mucho mayor que un adolescente, se acerca al coche. Viste una sudadera con capucha y vaqueros, pero en sus manos sostiene algo que no encaja. Una lanza, o algo parecido. Una larga varilla de hierro, probablemente arrancada de una barandilla, con un extremo afilado a golpes contra el hormigón. El joven se mueve con una lentitud depredadora. No hay prisa en sus movimientos. Rodea el coche, sus ojos fijos en la mujer acurrucada. Ella lo ve y ahoga un sollozo, apretándose más contra el vehículo. El joven levanta la lanza de hierro. No hay vacilación en su gesto. Es puramente instintivo, como un lobo arrinconando a una oveja. Abre la boca pero no sale ningún sonido, solo un gruñido bajo, animal. Me quedo paralizado observando a través del grueso cristal, un espectador impotente de la crueldad en su forma más pura. La mujer intenta correr. Se levanta y se echa a correr hacia la parte trasera del coche, pero tropieza y cae. El joven está sobre ella en un instante. Levanta la lanza con ambas manos y la clava hacia abajo. No puedo oír su grito. El cristal es demasiado grueso, pero lo veo. Veo su cuerpo arquearse. Veo la expresión de agonía en su rostro. El joven vuelve a levantar la lanza una y otra vez. Aparto la mirada con el estómago revuelto. El horror no es solo el ataque, es la falta de emoción, la metódica y vacía brutalidad del acto. Me alejo de la ventana temblando. Esto es peor de lo que imaginaba. No es solo un brote de violencia sin sentido. Hay un patrón, una cacería. Los atacantes, estas cosas, no solo matan, acechan, usan herramientas. Hay una inteligencia primitiva y aterradora detrás de sus acciones. Ya no me siento como si estuviera huyendo de un desastre. Me siento como si estuviera siendo cazado por una nueva especie de depredador que ha surgido de las cenizas de la humanidad. El túnel ya no es un lugar, es un coto de caza, y yo soy la presa. El cruce en el que me encuentro ofrece dos caminos. Uno sigue recto, hacia las profundidades de la infraestructura de la montaña. El otro, marcado con otra señal de evacuación, desciende por una rampa hacia el nivel del túnel que acabo de observar. ¿Bajar? ¿Volver a ese infierno? Parece una locura, pero la flecha es clara. La salida de emergencia debe estar en esa dirección. Confiar en los ingenieros que construyeron este lugar es mi única opción. Quizás haya una puerta de servicio, una salida peatonal, cualquier cosa que me saque de debajo de esta montaña. Tomo una respiración profunda, tratando de calmar el temblor de mis manos. Tengo que seguir moviéndome. Quedarme aquí es morir. Comienzo a bajar por la rampa, mis pasos resonando en el pasillo de hormigón. Cada paso me acerca de nuevo al epicentro de la pesadilla. El olor a sangre y a ozono se vuelve más fuerte de nuevo. Puedo empezar a oír los sonidos de abajo. Un gruñido lejano, el eco de un golpe metálico. No tengo armas, no tengo un plan. Solo tengo una flecha verde en una pared y la desesperada y animal necesidad de sobrevivir. La rampa termina en una puerta de metal pesado. No tiene cerradura, solo una barra de empuje horizontal. Una puerta de emergencia. Pongo la mano sobre la barra, vacilando por un momento. ¿Qué voy a encontrar al otro lado? ¿Más de ellos? ¿Una oportunidad de escapar? Cierro los ojos, rezo una oración silenciosa a un Dios en el que no estoy seguro de creer, y empujo. La puerta se abre con un fuerte chirrido, y la luz intermitente de las luces de emergencia del túnel inunda el pasillo, proyectando mi larga sombra sobre el hormigón. Salgo al túnel. El aire es espeso, casi irrespirable. El suelo está pegajoso bajo mis botas. Estoy en la pasarela de servicio elevada que corre a lo largo de la pared. Debajo de mí, el asfalto está cubierto de cuerpos y escombros. Es un paisaje de guerra. Hay un silencio antinatural, roto solo por el zumbido eléctrico de las luces moribundas y el goteo de algún fluido de un coche volcado. Me agacho instintivamente, tratando de no ser una silueta contra la pared. Mi única ventaja es la altura, pero también me hace visible.
Tengo que bajar al nivel de la carretera para llegar a la salida. Hay una escalera a unos 30 metros de donde estoy. La salida este del túnel, la que lleva hacia la luz del día, debe estar a unos 300 metros más adelante. Puedo ver un resplandor pálido en la distancia, una promesa de aire libre, de sol. Parece a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Para llegar allí, tengo que moverme a través de esto. Tengo que caminar entre los muertos y los monstruos. La idea me paraliza, pero el resplandor de la salida me llama, una sirena de esperanza. Comienzo a arrastrarme. No me atrevo a caminar. Me muevo sobre mis manos y rodillas a lo largo de la pasarela, tratando de mantenerme en las sombras. El hormigón raspa la piel de mis manos. Debajo de mí veo movimiento. Una de las figuras se levanta lentamente de detrás de un coche. Se queda quieta olfateando el aire, su cabeza moviéndose de lado a lado. Me quedo completamente inmóvil, mi corazón latiendo en mi garganta. Pasa un momento que parece una hora. Luego, la figura se aleja, arrastrándose hacia un sonido que yo no puedo oír. Suelto el aire que no sabía que estaba conteniendo. Llego al final de la pasarela y a la escalera. Miro hacia abajo. El tramo final hacia el asfalto está despejado, pero el área circundante está llena de cuerpos. No puedo saber cuáles están realmente muertos y cuáles son durmientes. Tengo que arriesgarme. Desciendo la escalera de espaldas tan silenciosamente como puedo. Mis botas tocan el suelo con un sonido suave. Ahora estoy en su mundo, al nivel de sus ojos. El olor es abrumador aquí abajo. Una mezcla de sangre, gasolina y algo más, algo dulzón y podrido. Me agacho detrás de un coche volcado y echo un vistazo. La salida este sigue brillando en la distancia. Es mi único objetivo. Empiezo a moverme. Es un arrastre lento, doloroso, de un coche destrozado al siguiente. Cada vehículo es una isla de cobertura temporal en un mar de muerte. El suelo está cubierto de cristales rotos que crujen bajo mis rodillas y de manchas oscuras y pegajosas que prefiero no mirar. El hedor es insoportable, una mezcla que me revuelve las entrañas. Tengo que pasar junto a los cuerpos. Me obligo a mirar cada uno, con el corazón en un puño, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier espasmo que anuncie su regreso. Sus ojos están abiertos, vacíos, mirando a la nada. Son solo cáscaras. Pero, ¿por cuánto tiempo? La pregunta me carcome por dentro. La palanca de hierro es un estorbo. La arrastro conmigo, su peso es agotador, y el ruido que hace al rozar el asfalto me parece una sentencia de muerte. Pero no puedo soltarla. Es lo único que se interpone entre mi vida y los horrores que me rodean. Me siento como un cavernícola, arrastrando un garrote primitivo a través de un mundo que se ha vuelto loco. El resplandor de la salida del túnel es mi único faro. Una luz pálida y lechosa que promete aire limpio y seguridad, pero parece no acercarse nunca. Una meta inalcanzable al final de este pasillo de pesadilla. Cada metro ganado es una victoria que me cuesta un océano de miedo. Me detengo detrás de una camioneta volcada para recuperar el aliento. Mis pulmones arden. Mi cuerpo, acostumbrado a las largas horas sentado, protesta por el esfuerzo. Echo un vistazo por encima del chasis del vehículo. La salida está más cerca ahora, quizás a unos 100 metros. Puedo distinguir la silueta de un camión grande, uno de reparto, aparcado justo en la boca del túnel. Parece un camión de UPS. ¿Por qué se detuvo ahí? ¿El conductor vio lo que pasaba y trató de bloquear la entrada? ¿O simplemente fue una víctima más? El silencio es casi total ahora, un silencio expectante que me pone los pelos de punta. De repente una luz roja y brillante estalla cerca del camión de UPS, bañando toda la escena en un resplandor sangriento. Es una bengala. El silbido que produce al arder es agudo y penetrante. Por un instante la luz me ciega. Cuando mis ojos se ajustan, veo dos figuras de pie junto al camión. Una está apoyada en la puerta, claramente herida. La otra sostiene la bengala en alto. Oigo un grito, una voz de mujer que el eco del túnel distorsiona. ¡Ayuda! Por favor, que alguien nos ayude. Mi primer pensamiento es un destello de alegría. Más supervivientes. Pero esa alegría se convierte en hielo en mi estómago. Ellos no lo entienden. No saben que el sonido y la luz no atraen ayuda. Atraen a los depredadores. Han encendido un faro para cada una de esas cosas. En la oscuridad. Miro hacia las profundidades del túnel detrás de mí. Y lo veo. Un movimiento. Luego otro. Siluetas que se despegan de las sombras de los coches abandonados. Se giran lentamente, como flores del infierno orientándose hacia un sol rojo. Empiezan a moverse hacia la bengala. No corren. Caminan con esa misma determinación implacable que vi antes. Son una marea silenciosa y mortal que avanza sin prisa, porque saben que su presa ya no tiene escapatoria. Tengo que advertirles, pero estoy demasiado lejos. Mi propio grito se ahogaría en la distancia. Me levanto un poco más para ver mejor a las dos personas, para entender qué estoy viendo. La luz de la bengala ilumina sus rostros y el mundo se detiene. El aire se escapa de mis pulmones en un silbido.
No puede ser. Mi cerebro se niega a aceptarlo, a conectar la imagen con la realidad. Pero no hay error. Conozco esa silueta. Conozco la forma en que sujeta su brazo. Un gesto nervioso que siempre hace cuando está asustada. La mujer que sostiene la bengala, la mujer que grita pidiendo ayuda en medio del infierno, es Jacqueline. Es mi esposa. Por un segundo me quedo paralizado. 1.000.000 de preguntas chocan en mi mente. ¿Qué hace aquí? Se suponía que estaba en casa. ¿Cómo ha llegado a este túnel? ¿Quién es el hombre herido con ella? Pero no hay tiempo para nada de eso. La realidad me golpea con la fuerza de un tren de mercancías. Mi esposa está a punto de ser alcanzada por una horda de esos monstruos, y yo estoy aquí, escondido detrás de un coche volcado a 50 metros de distancia. El miedo que sentía por mí mismo no era nada comparado con el terror absoluto que ahora me consume. Un terror visceral, animal, por la seguridad de la persona que es mi mundo entero. Ya no pienso. El instinto se apodera de mí. El instinto de proteger, de llegar a ella, de interponerme entre ella y el peligro. Me pongo de pie. Ya no me importa el sigilo, ya no me importa el ruido. Agarro la palanca de hierro con ambas manos y corro. Corro como no lo he hecho en 20 años. Mis botas resuenan en el asfalto. Un eco desesperado en el túnel silencioso. Grito su nombre y mi voz sale rota, ronca. Jacqueline. El sonido rebota en las paredes y por fin ella se gira hacia mí. Su rostro, iluminado por la bengala, es una máscara de incredulidad, de shock y por un instante de alivio. Ese instante se rompe cuando ve lo que viene detrás de mí. Los atacantes han acelerado el paso, atraídos por mi grito. Ahora están trotando, sus movimientos espasmódicos y torpes, pero rápidos. La distancia se cierra por ambos lados. Estoy en una carrera contra la muerte. Jacqueline grita mi nombre, una mezcla de advertencia y de miedo. El hombre herido a su lado intenta levantar un brazo como para detener a la marea que se acerca, pero es un gesto inútil. Sigo corriendo, el aire quema mis pulmones. La palanca de hierro se siente a la vez pesada como el plomo y ligera como una pluma en mis manos. Llego hasta ellos justo cuando la primera de las criaturas los alcanza. Es un hombre con el uniforme de un repartidor, pero sus ojos están vacíos y de su boca sale un gruñido bajo. Se abalanza sobre Jacqueline. No hay tiempo para pensar. Balanceo la palanca en un arco horizontal con toda la fuerza que me queda. El impacto es brutal. El metal choca contra el cráneo del atacante con un sonido sordo y repugnante. Se desploma en el suelo y no se mueve más. Jacqueline me mira, con los ojos desorbitados por el horror y el alivio. No hay tiempo para un abrazo, ni para palabras. Más de ellos están llegando. El hombre herido se apoya en mí. Miguel, gracias a Dios, jadea. Es joven, lleva el uniforme de UPS. Reconozco vagamente su cara. Creo que se llama Kyle. Tiene una herida fea en la pierna. Un torniquete improvisado la aprieta. «Toma», dice empujando algo frío y pesado en mi mano libre. Yo no puedo. Mi mano está rota. Miro hacia abajo. Es una pistola. Una pistola semiautomática, negra y de aspecto serio. Nunca he disparado un arma en mi vida. Su peso en mi mano se siente extraño, peligroso, antinatural. «¿Qué es esto? ¿De dónde la has sacado?», pregunto. Mi voz apenas un susurro. Estaba en la guantera. Política de la empresa no tenerlas, pero tose un sonido húmedo. Gracias a Dios que el viejo a quien sustituí se la olvidó. No hay tiempo para más explicaciones. 2 atacantes más nos están rodeando. Jacqueline se pone detrás de mí, agarrando mi chaqueta. Kyle se apoya en el camión incapaz de moverse. Estoy solo, con una barra de hierro en una mano y una pistola que no sé usar en la otra, protegiendo a mi familia de una pesadilla. Levanto la pistola. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo alinear la mira. Apunto al centro de la masa del primer atacante que se acerca y aprieto el gatillo. El estruendo es ensordecedor en el espacio cerrado del túnel. Me hace saltar. El retroceso casi me arranca el arma de la mano. La bala impacta en el hombro de la criatura, haciéndola tambalear, pero no la detiene. Sigue avanzando con un nuevo agujero oscuro en su cuerpo del que apenas gotea un líquido negruzco. El pánico me invade. No funciona. Kyle le grita desde el suelo. «A la cabeza, Miguel. Tienes que darles en la cabeza». Tiene sentido. El técnico moribundo. La forma en que golpea al obrero. No sienten dolor. Su cuerpo es solo un vehículo. El motor está en el cerebro. Apunto de nuevo, esta vez tratando de controlar el temblor. El atacante está a solo unos metros. Aprieto el gatillo. El disparo vuelve a rugir. La cabeza de la criatura estalla en una nube roja y oscura. Cae al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Inmediatamente se queda quieta. Funciona. El otro atacante se distrae por un segundo con la caída de su compañero, dándome una oportunidad. Disparo de nuevo. Fallo. La bala rebota en la pared del túnel con un gemido metálico. No hay tiempo para apuntar con cuidado. Nos está flanqueando.
¡Corred!, grito. Agarro a Jacqueline del brazo y la empujo hacia la salida del túnel. Kyle, vamos. Cojeando y apoyándose en mí, Kyle se mueve. Disparo una vez más por encima del hombro, a ciegas, solo para hacer que la cosa dude. Salimos a trompicones de la boca del túnel. La luz del día nos golpea. No es un sol brillante, sino una luz gris y difusa de un cielo nublado, pero después de la oscuridad es cegadora. El aire es frío y huele a lluvia, no a muerte. Por un instante, solo por un instante, parece que lo hemos logrado. Nos detenemos jadeando, justo en el umbral entre la oscuridad y la luz. El alivio es tan intenso que casi me doblo por la mitad. Lo logramos. Estamos fuera. Jacqueline se aferra a mí, su cuerpo temblando incontrolablemente contra el mío. Miguel, ¿qué está pasando? ¿Qué son esas cosas? No tengo respuesta para ella. Pero no hemos escapado. El sonido de pies arrastrándose sobre el asfalto nos llega desde dentro del túnel. Nos giramos. No son uno ni dos, son docenas. Emergen de la oscuridad una marea silenciosa de figuras humanas rotas. Sus ojos vacíos se fijan en nosotros, parpadeando bajo la luz del día como criaturas de las profundidades. Se mueven más lento aquí fuera, como si la luz los desorientara, pero no se detienen. Vienen a por nosotros. Estamos al aire libre, pero no hay a dónde correr. La carretera está bloqueada por coches abandonados. Estamos atrapados. Levanto la pistola, pero sé que es inútil. ¿Cuántas balas me quedan? ¿6? ¿7? No es suficiente, ni de lejos. Estamos acabados. Después de todo lo que he pasado, después de encontrar a Jacqueline, vamos a morir aquí, a pocos metros de la salida. La abrazo con fuerza, protegiéndola con mi cuerpo, y me preparo para el final. Cierro los ojos, esperando el primer impacto, el primer mordisco. El silencio se rompe, pero no por los gruñidos de los atacantes. Se rompe por el rugido de un motor pesado y el pitido agudo de un vehículo dando marcha atrás. Abro los ojos. Un camión enorme amarillo con una pala de nieve gigante en la parte delantera se acerca marcha atrás hacia nosotros. Tiene el logo de Protección Civil en la puerta. Las luces estroboscópicas de su techo giran, cortando la niebla. La puerta del copiloto se abre de golpe. ¡Suban! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos!, grita un hombre desde dentro. No lo dudamos ni un segundo. Es un milagro ruidoso y con olor a diésel. Empujo a Jacqueline hacia el camión. Ella sube a la cabina. Luego, con la ayuda del conductor, subimos a Kyle, que casi se desmaya por el dolor. La horda de criaturas está a solo unos metros de nosotros, sus manos nudosas extendidas. Salto a la cabina justo cuando el conductor pisa el acelerador. La puerta se cierra de golpe. El camión ruge y se lanza hacia adelante, la pala de nieve apartando un coche abandonado de nuestro camino con un chirrido de metal. Miro por la ventanilla trasera. Docenas de criaturas están paradas en la boca del túnel, observándonos ir. No nos persiguen, simplemente se quedan ahí, una congregación silenciosa en el umbral de su reino oscuro. A medida que nos alejamos, más y más de ellas salen de la oscuridad, uniéndose al grupo hasta que la entrada del túnel es una masa negra de cuerpos que se balancean. La imagen se me queda grabada en la mente mientras el camión toma una curva y el túnel desaparece de nuestra vista. Estamos a salvo, por ahora. La cabina del camión es un refugio de conmoción y silencio. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro tenso y cansado, no dice nada. Se concentra en maniobrar el pesado vehículo por la carretera bloqueada. Yo sostengo a Jacqueline, que llora en silencio contra mi pecho. Kyle está en el asiento trasero de la cabina, respirando con dificultad. La pistola sigue en mi mano, pero ahora se siente inútil y pesada. Miro mis manos. Están cubiertas de mugre, de sangre que no es mía. No me reconozco. No sé en qué me he convertido en la última hora. ¿Están bien?, pregunta finalmente el conductor. Su voz es grave. Quiero decir, ¿no los han mordido? ¿Ni arañado? Niego con la cabeza. No, estamos bien. Él asiente un gesto corto. Bien, tienen suerte. Suelta una risa amarga y sin alegría. Más suerte que la mayoría. Miro por la ventana. El paisaje familiar de las montañas de la Marquesa parece ahora extraño, amenazador. Cada sombra entre los árboles parece esconder un monstruo. El mundo que conocía esta mañana ya no existe. Ha sido reemplazado por algo nuevo, algo terrible. ¿A dónde vamos?, le pregunto. Mi voz suena hueca. A un supuesto operativo en la montaña, responde él. Un destacamento. Hay otros allí, otros conductores. Estamos tratando de averiguar qué demonios está pasando. Saca una radio y la enciende. Solo se oye estática, y luego una voz repetitiva en bucle. Se informa de disturbios civiles en toda la zona. Se recomienda a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Disturbios civiles. ¡Qué broma! Esto no son disturbios. Esto es el fin del mundo.
El camión sigue subiendo por una carretera de servicio, alejándose de la autopista principal. Me aferro a Jacqueline, mi única certeza en este nuevo y horrible mundo. La encontré, la saqué de allí. Esa es la única victoria del día. Pero mientras el camión nos aleja del túnel, no puedo evitar sentir que no hemos escapado de nada. Solo hemos salido de la sartén para caer en el fuego. El túnel no era el origen del problema, era solo el principio, y la noche está a punto de caer. Miro a mi esposa. Su rostro está manchado de lágrimas y suciedad. Me mira con ojos que reflejan mi propio miedo y confusión. No tenemos que decir nada. Ambos sabemos que nuestras vidas, tal como las conocíamos, han terminado. Somos supervivientes, sí, pero ¿supervivientes de qué? ¿Y para qué? El camión de protección civil nos lleva hacia un futuro incierto, subiendo más y más alto en las montañas, mientras abajo, en los valles, la marea silenciosa que vimos en la boca del túnel seguramente se está extendiendo. El hombre herido, Kyle, gime de dolor en la parte de atrás, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestros cuerpos. El conductor sigue con la vista fija en el camino, su mandíbula apretada. Y yo solo puedo pensar en la palanca de hierro, en el peso de la pistola, en la facilidad con la que la violencia se convirtió en una respuesta. El mundo ha cambiado, y para sobrevivir, parece que nosotros también tendremos que cambiar. Y esa idea me asusta más que todas las criaturas que dejamos atrás en la oscuridad. El supuesto operativo es poco más que una estación de guardabosques de 2 plantas, construida con madera oscura y piedra, ahora convertida en un improvisado centro de mando y enfermería. El camión de protección civil se detiene en el patio de grava, junto a una patrulla de la policía estatal y una ambulancia con las puertas traseras abiertas, vacía. El aire aquí arriba es más fino, más frío. Nos ayudan a bajar del camión. Jacqueline no se suelta de mi brazo, como si temiera que si lo hace desapareceré. Llevan a Kyle directamente adentro, donde un par de paramédicos con caras sombrías lo atienden de inmediato. El interior de la estación huele a café quemado, a antiséptico y a miedo. Hay una docena de supervivientes más, la mayoría camioneros y conductores, sentados en sillas o en el suelo envueltos en mantas. Algunos tienen heridas leves, otros simplemente tienen la mirada perdida, esa mirada de 1000 metros de los que han visto demasiado. Nadie habla mucho. El único sonido constante es el crepitar de varias radios sobre una mesa grande, donde un hombre con uniforme de sargento y el rostro de alguien que no ha dormido en 2 días traza puntos en un mapa. Nos dan agua y unas barritas de granola que saben a cartón. Me siento junto a Jacqueline en un banco de madera, protegiéndola con mi cuerpo del frío y de las miradas. Veo las caras de los otros, veo el mismo terror y confusión que siento yo. Oigo fragmentos de conversaciones, susurros sobre lo que vieron. Hablan de ataques en la caseta de cobro de Toluca, de gente corriendo por los bosques de la Marquesa, de estaciones de radio que de repente se quedaron en silencio. Es la misma historia, repetida una y otra vez. Esto no es un incidente, es un incendio forestal y nosotros estamos en medio de él. El sargento nos llama. Su nombre es Mason, según la placa de su uniforme. Tiene la voz rasposa por el cansancio y la cafeína. Nos hace las preguntas de rigor. Nombres, de dónde veníamos, qué vimos. Le cuento todo, desde la extraña transmisión de radio hasta la marea de criaturas en la boca del túnel. Él asiente sin mostrar sorpresa, como si mi historia solo confirmara lo que ya sabía. Señala el mapa sobre la mesa. Está cubierto de círculos rojos. No es solo el túnel, dice. Su voz es grave. Toda la zona de la Marquesa está comprometida. Toluca está cayendo. Recibimos informes de las estaciones de guardabosques del Nevado, y luego dejaron de informar. Todo el valle está siendo invadido. La palabra que usa, invadido, me da un escalofrío. No dice atacado o en disturbios, dice invadido, como si fuéramos un territorio conquistado por una fuerza extranjera. Pregunto por el ejército, por el gobierno. Mason suelta una risa seca. Estamos intentando contactar con los centros de control. Capufe no responde. Protección civil. Bueno, somos nosotros y somos 3 tíos y un quitanieves. Las líneas están muertas. No sabemos qué está pasando más allá de estas montañas. Por lo que sabemos, podríamos ser los únicos que quedan. La idea es tan monstruosa que mi mente se niega a aceptarla. La esperanza de que esto fuera algo localizado, algo que se pudiera contener, se desvanece por completo. Estamos solos, un pequeño grupo de supervivientes en una cabaña en la montaña, rodeados por un océano de horrores. La noche está empezando a caer, y con la oscuridad la temperatura desciende. El miedo en la habitación se vuelve palpable, una cosa viva que respira en el aire enrarecido. La gente empieza a ponerse nerviosa, a mirar por las ventanas hacia las sombras que se alargan entre los pinos. Este lugar es un refugio, pero también es una trampa. Mason golpea el mapa con un dedo. No podemos quedarnos aquí. Tenemos provisiones para un día, quizás 2.
y estamos en un lugar elevado y aislado. Si una de esas cosas nos encuentra, nos rodearán y no habrá escapatoria. Señala un punto en el mapa a unos cuantos kilómetros de distancia en el siguiente valle. Aquí, una gasolinera en un cruce. Pertenece a un amigo mío, un ex militar paranoico. Tiene muros de hormigón, rejas de acero en las ventanas y sus propios generadores. Y lo más importante, tanques de combustible subterráneos llenos. Si podemos llegar allí, podemos fortificarla y esperar. Pedir una evacuación por aire si todavía hay alguien ahí fuera que pueda oírnos. El plan suena a la vez desesperado y como la única opción lógica. Volver por la carretera federal es un suicidio. Lo sabemos. La única ruta es una vía de servicio que serpentea por la montaña. Una ruta que normalmente solo usan los guardabosques. Es estrecha y peligrosa, pero nos mantiene alejados de las zonas más pobladas. El quitanieves es nuestra única oportunidad, dice Mason. Es un tanque. Puede abrirse paso a través de los coches bloqueados si es necesario. La decisión está tomada. Nos iremos en 10 minutos. El que quiera venir, que se prepare. El que no, que rece. Nadie se queda. Nos preparamos en un silencio sombrío, reuniendo las pocas provisiones que hay. Botellas de agua, botiquines de primeros auxilios. Le dan a Kyle una dosis de morfina para el viaje y lo acomodan en la parte de atrás del quitanieves. Jacqueline y yo nos sentamos en la cabina junto a Mason, que conducirá. Otros 5 supervivientes se apiñan en la parte trasera, entre cajas y herramientas. La sensación de claustrofobia es intensa, pero nadie se queja. Estar apretados es mejor que estar solos. La pistola que me dio Kyle ahora la tiene Mason, sujeta a su cinturón. Se siente mejor en sus manos que en las mías. El motor del quitanieves ruge, su sonido una afrenta a la quietud del bosque al anochecer. Las luces delanteras cortan la creciente oscuridad. Salimos del patio de la estación y nos adentramos en el camino de tierra. Miro hacia atrás, a la cabaña solitaria, la última imagen de una precaria seguridad. Ahora volvemos a estar en movimiento. Volvemos a ser una presa. El vehículo se sacude y traquetea sobre el terreno irregular. Mason conduce con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante. El único sonido, aparte del motor, es el crepitar de la radio, que sigue emitiendo la misma e inútil advertencia sobre disturbios civiles. A los 20 minutos de viaje, los faros iluminan algo en el camino. Unas figuras tiradas en el suelo. Mason reduce la velocidad. Son un grupo de excursionistas. Mochilas, botas de montaña, ropa de colores vivos. Parecen dormidos o muertos. Hay 4 de ellos. Dios mío, susurra Jacqueline. Mason no dice nada. Su rostro es una máscara de piedra. Se dispone a rodearlos con cuidado. Entonces uno de ellos se mueve. No es un movimiento de alguien que despierta. Es un espasmo. Una cabeza se gira hacia nosotros. El cuello se dobla en un ángulo imposible. Sus ojos, incluso a distancia, parecen vacíos. Luego, otro se mueve. Empieza a arrastrarse por el suelo. No usa las piernas. Se arrastra con los brazos, arrastrando su cuerpo inerte detrás de él como un animal con la columna rota. Se arrastra hacia el sonido de nuestro motor, hacia nosotros. Un gemido colectivo se eleva desde la parte trasera del camión. El horror es absoluto. No es solo la gente de los coches, la gente de la ciudad. Es todo el mundo. Cada persona que muere, donde quiera que esté, se convierte en uno de ellos. No hay lugar seguro. El bosque no es un refugio. La naturaleza misma se ha contaminado con esta plaga. Mason no duda. Pisa el acelerador. El camión ruge y pasa junto a ellos. Oigo un golpe sordo cuando una de las ruedas pasa por encima de un brazo extendido. No miramos atrás. Mason coge la radio. «Atención todos», dice. Su voz es dura como el acero. «Confirmado. No se detengan. Bajo ninguna circunstancia. No importa lo que vean. No importa lo que oigan. No se bajen de este vehículo. Detenerse se ha convertido en sinónimo de muerte». Apaga la radio. El mensaje ha quedado claro. El último vestigio de la vieja moralidad, la idea de ayudar a los caídos, ha sido borrado. Ahora solo queda la supervivencia. El resto del viaje se desarrolla en un silencio tenso. La oscuridad es total ahora y el mundo exterior solo existe en el limitado alcance de nuestros faros. Cada sombra parece una amenaza, cada sonido del bosque, un presagio. Jacqueline se ha quedado dormida, su cabeza apoyada en mi hombro, agotada por el miedo y el shock. La envidio. Yo no puedo dormir. No puedo cerrar los ojos sin ver los rostros vacíos, sin oír los gritos silenciosos. Me siento como un fantasma, atrapado en la cabina de un camión que navega por un mundo de muertos. Después de lo que parece una vida entera, Mason reduce la velocidad. «Ya casi llegamos», anuncia. «Vamos a coronar la loma. Desde ahí deberíamos poder ver el valle y la gasolinera». Todos nos incorporamos. Un murmullo de expectación recorre el vehículo.
El camión sube la última pendiente con un esfuerzo considerable y se detiene en la cima. Ante nosotros, el siguiente valle se extiende en la oscuridad, y allí, a lo lejos, una pequeña mancha de luz, la gasolinera. Sus luces de seguridad están encendidas, un faro de esperanza en la negrura. Un suspiro de alivio colectivo llena el camión. Parece tan segura, tan alcanzable. La vemos como la tierra prometida, pero entonces mis ojos se ajustan. Miro más allá de las luces de la gasolinera, hacia el pequeño pueblo que hay a sus pies y la carretera que serpentea por el valle. Al principio, no entiendo lo que estoy viendo. La oscuridad está salpicada de movimiento. No son las luces de los coches, son formas, siluetas, cientos de ellas. Se mueven por las calles del pueblo, por los campos, por la propia carretera que tenemos que tomar. Se mueven lentamente, sin rumbo aparente, como partículas de polvo suspendidas en un rayo de luna. El alivio en la cabina se congela, se convierte en un silencio helado y pesado. Todos lo ven ahora. No puede ser, susurra alguien desde atrás. Mason apaga los faros del camión, sumergiéndonos en una oscuridad casi total. Solo la débil luz de la luna ilumina la escena, y con la oscuridad la imagen se vuelve aún más clara. La escala es inimaginable. No son docenas, son cientos, quizás miles. Una población entera de esas cosas deambulando por el valle. El corazón se me hunde en el pecho, una piedra fría de desesperación. No nos hemos adelantado al brote, no hemos escapado a los límites de la infección. Ya estábamos dentro, todo el tiempo. No hay un borde, no hay una zona segura. Todo el valle, todo este trozo de mundo que podemos ver está perdido. La gasolinera ya no parece un refugio, parece una isla diminuta y frágil en medio de un océano infestado de tiburones. Y nosotros estamos a punto de intentar navegar por ese océano en un pequeño bote ruidoso. La esperanza que sentimos hace un momento ahora parece una broma cruel. Mason coge la radio de nuevo. Su voz, cuando habla, es apenas un susurro, desprovista de toda la dureza de antes. Ahora solo hay una resignación sombría. Escuchen con atención, dice. Cambio de plan. No hay luces, no hay paradas. Nos moveremos despacio y en silencio. Seguiremos esta cresta todo lo que podamos y bajaremos por la parte de atrás, lo más cerca posible de la gasolinera. No haremos ningún ruido innecesario. Cada litro de combustible, cada minuto de silencio. A partir de ahora, eso cuenta como vida. Que Dios nos ayude. Apaga la radio. El motor del camión se apaga y el silencio que desciende es absoluto y aterrador. Ahora solo podemos oír el viento que silba afuera y el sonido de nuestra propia respiración entrecortada. Miro por el parabrisas, a ese valle de sombras andantes. No gritan, no rugen, simplemente se mueven. Una marea silenciosa, paciente e interminable. Y nosotros, en nuestro refugio de metal, no somos más que una pequeña mota de polvo a punto de ser arrastrada por la corriente. El viaje no ha terminado. La verdadera pesadilla acaba de comenzar. Miro a Jacqueline, que se ha despertado y ahora mira la escena con los ojos muy abiertos, su mano apretando la mía con una fuerza increíble. No hay nada que pueda decirle. No hay palabras de consuelo para esto. El mundo que conocíamos ha muerto en silencio, y nosotros somos los fantasmas que lo habitan. Mason vuelve a arrancar el motor, que ahora suena atronador en el silencio, y el camión comienza su lento y peligroso descenso hacia el Valle de los Muertos. La pequeña mancha de luz de la gasolinera es nuestro único objetivo, pero ya no sé si es un faro de esperanza o la llama de una vela que está a punto de atraer a todas las polillas de la noche. La sensación que tengo no es de miedo. El miedo es una emoción activa, una respuesta a una amenaza inmediata. Esto es diferente. Es un pavor profundo, existencial. La comprensión de que las reglas han cambiado para siempre. La humanidad ya no está en la cima de la cadena alimentaria. Somos la presa y los cazadores son infinitos. Miro las innumerables siluetas que se mueven abajo, bajo la luz pálida de la luna, y por primera vez entiendo de verdad. No estamos luchando por volver a la normalidad. Estamos luchando por ver el próximo amanecer. Y en este nuevo mundo, eso es lo más parecido a una victoria que jamás volveremos a conocer. El camión sigue bajando. No sé qué pasará cuando lleguemos al fondo. No sé si lo lograremos. Solo sé que cada sombra que se mueve ahí abajo solía ser alguien. Alguien que tenía un nombre, una familia, una vida, como el técnico en el túnel de servicio, como el obrero de la construcción, como los excursionistas en la montaña. Ahora son solo parte de la marea. Una marea silenciosa que sube y sube, ahogando lentamente el mundo. Y nosotros estamos en medio de ella, aguantando la respiración, esperando que no nos vean. El silencio es lo más aterrador. Un mundo entero cayéndose a pedazos sin un solo grito. Solo el sonido de pies arrastrándose sobre el asfalto.